A Fuego Lento es una producción del Rachmanía Podcast, una serie de contenido donde seleccionamos un tema y lo cocinamos lentamente con nuestro sazón. Carnívoros y carnívoros, ¿cómo están? Les habla Rachman. La noche de hoy mi costilla y yo nos encontramos académicamente acompañados, no más y menos de el maestro Pedro Bermúdez, cronista de Progreso. Entraron los aplausos. Ahí está. Muy buenas noches, ya la costumbre. Y compañía. Toda la banda. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta es la sede del colectivo artístico Juvenil Progreso, que es donde nosotros trabajamos con los jóvenes aquí en Progreso. Ok. Es ahora sí que su templo de sabiduría. Pues es nuestro espacio, ¿no? Que es creado en primera instancia con un colectivo artístico y que actualmente es más un colectivo académico para ciertos momentos del año. ¿En qué materias imparte aquí o qué materias ven? Bueno, lo que hacemos ahorita, no sé si alcanzan a ver, todo está en uso. Ahorita tenemos el curso propedéutico para ingresar a secundaria. Se prepara a los niños académicamente materias como ciencias, español, matemáticas. Lo que hacemos es 100% didáctico, no es recreativo como el Bachalpale, ¿no? En su momento, es más bien, es puramente académico. Entonces, una diferencia entre la primaria y la secundaria es que los niños tienen clases con maestros diferentes en cada hora, ¿no? Entonces vamos adaptando a los niños, trabajamos estrategias de aprendizaje para ellos ahora. Y el curso más largo que tenemos es prácticamente el curso escolar, que es el curso para ingresar a la universidad. Hasta eso es como los propedéuticos que le llaman. Propedéuticos que comúnmente van a Mérida, pero pues aquí también los tenemos en Progreso. Ya no sabía de eso. Sí, puede decir, digamos, ubicación, horarios, debe tener más contactos, más información. El de secundaria ahorita está en curso. Okay. Tenemos 2 semanas y termina la próxima semana. El horario es de 9 a 11. Perdón, de 9 a 12 del día. Perdón, aclarando que ahorita estamos en julio. Mañana termina la primera semana. Y ya solo queda una semana. Esos son como cursos de verano, por lo menos. Son cursos, pero académicos. No son de recreación. Son de reforzamiento. Son de reforzamiento para prepararlo. Para la entrada al siguiente paso, al siguiente nivel. Y el más importante para nosotros es para ingresar a la universidad. Ahí vemos las temáticas del Ceneval. Vemos pensamiento matemático, vemos redacción indirecta y vemos comprensión lectora. Y los 2 módulos dependiendo de cada carrera, ¿no? Si es para medicina, es premedicina 1, premedicina 2. Hasta para medicina. Si es para ingeniería, es física y cálculo. O sea, dependiendo de las materias que se escogen. Contacto es grupo. El colectivo artístico, así se llama, está en Facebook, la página del colectivo artístico Juvenil Progreso. Lleva la palabra artístico porque empezó de esa forma. Desde 1999 nos dedicamos pues a acompañar a los jóvenes en declamación, oratoria, cuento, ensayo, pero también tenemos esta parte académica. Ahí está, mira. Está padrísimo. Sí. Me hubiese gustado tener eso cuando entré a la carrera. Mucha gente no lo sabe y se va a Mérida. Sí, pues qué bueno que ahorita vamos a hacer justamente un clip, vamos a hacer de esto para que aquí la banda de Progreso igual sepa qué onda. Contactos igual con usted. ¿Algún número ahí en la página? Está todo el la página está y el número de contacto es el celular 9995 08 98 55. Ahí está, pues. Pues maestro, nuevamente bienvenido y gracias por abrirnos las puertas aquí de su cueva, su templo del saber, una pequeña unidad académica. Unidad académica, qué bonita palabra. Y porque usted ya nos ha acompañado en un episodio del Rachmanía Podcast, por ahí el episodio 33, si no me falla la memoria, donde estuvimos hablando de muchas cosas, de dónde cómo inicia su trabajo, su día a día. Y esa vez recuerdo que nos quedamos así hasta cortados de tiempo, porque sí usted prácticamente su trabajo es acumular información para redactarla. Y ese día aprendí algo algo que se me quedó muy grabado, que a diferencia del historiador, que el cronista es el día a día, para que la gente, digamos, del futuro sepa lo que pasó así, tal cual. No es tanto ir para atrás, pero también es parte conocer el pasado. Claro, y el cronista, una de sus cualidades es, el historiador tiene que ser 100% objetivo. No puede emitir un juicio de valor. En cambio, el cronista sí lo puede hacer. O sea, el cronista puede dar su opinión de los hechos que están ocurriendo, ¿no? Y eso fue a principio del año 2024, ahorita que de hecho fue acabando, fue su cumpleaños. Así es. Y estuvo bastante curioso porque la verdad no esperábamos que 4 de enero que fuera, que caímos y creo que interrumpimos algo. Sí. Y que le platicaba yo, un honor que el cronista que celebramos su cumpleaños. Comúnmente, pues ya al paso de los años, el cumpleaños forma parte de la actividad de lo que hacemos. No podemos quitar el trabajo para celebrar, no podemos celebrar acompañando lo que hacemos. Y pues esa vez me dio mucho gusto que pues todas las historias que
que quedaron pendientes. Y ahorita, pues para hacer un poco el intro, más o menos para ir comentando, el tema de este episodio es el TREM. Usted tiene bastante información acerca de esto. Ahorita vamos a ir desmenuzándolo punto a punto. Pero de aquel principio de año hasta ahorita, ¿qué eventos ha visto, ha participado? ¿Hubo aniversario de Progreso? ¿Ya sobrevivimos un ciclón? No, ¿O un fue Poseidón? ciclón. No, fue una tormenta tropical. Cuando llegó Progreso ya era tormenta. Ya estaba desgastado, se parece a mí. Bueno, pues en ese trayecto lo que me compete, lo que hemos participado como cronista, tengo 2 participaciones muy importantes que espero que continúen. Una es para el Día del Maestro. Okay. O sea, formamos parte del comité. No lo presido, formo parte del comité. Okay. Para seleccionar maestro distinguido. Ajá. Que en este caso, pues, se le dio a un maestro Xuxulub ya fallecido, pero a través de su hija se recibió ese reconocimiento. Eso fue pues para el Día del Maestro. Y últimamente en el aniversario del Progreso, ahí presidimos el grupo, las personas que seleccionan al ciudadano distinguido. Sí, vi esa publicación. Es un comité, son 2 comités diferentes. El comité de maestro distinguido, que incluye inspectores, incluye una serie de cosas que pide la reglamentación. Y lo que es el ciudadano distinguido, el comité es más pequeño, es más autónomo. Pues es un servidor que formo parte del presidente, soy presidente del comité. La maestra Nani Carvajal, que es la secretaria del comité, y la química Ligia Chac, que es la vocal. Entonces es más autónomo, el gobierno no interviene, no tenemos representantes, es de ciudadanos, y el resultado se le comunica a las autoridades. Y pues en ese sentido el que ganó fue pues un maestro muy reconocido, no solamente en Progreso, a nivel nacional e internacional, pintor Fernando Ávila Prado, que se reconoció su obra. Pero no solo es pintor, también es escritor y también es músico, o sea, tiene varias facetas artísticas. Y esas son las 2 actividades que ha hecho. Y pues escribir, tengo pendiente la crónica de la tormenta tropical, ¿no? De Berry, el Poseidón. Tiene que mencionar bemoles y me he tomado el tiempo, porque como no soy periodista, los periodistas tienen que sacar la nota en el momento caliente, porque de hecho ahí venden. Sí, el cronista no, el cronista se puede tomar el tiempo para escribirlo porque no es la inmediatez lo que busca. Lo que busca es salvaguardar la información para el futuro. Y ahí se junta mucho con una historia un poco dramática y difícil a veces de contar, que es lo de Poseidón. El Poseidón Fest. El mismo día del huracán, pues ya en la tarde, del huracán, de la tormenta trópica, fuimos a la playa y hay gente. Eso fue un fenómeno curioso. Sí, y a nivel nacional y a nivel internacional. Internacional, porque también llegó al internacional. Sí. Así es. Eso sí, es lo que le comentaba a ella. Le digo, es como, está viendo cómo las mariposas monarca emigran cada año y saben su ruta, o las carpas que vuelven así a través de los ríos y todo. De pronto acabó el mal tiempo, porque ni ciclón ni huracán fue, y como que todo progreseño dijo, al Poseidón. Sí, y llegamos allí lleno de gente. Constatar que no se lo haya llevado. Como querían ver hasta dónde llegó. Ver si estaba todavía allá, pues evidentemente. Sí. Entonces el trabajo ha sido, pues vinieron los fines de curso, porque también tenemos la actividad académica. Tuvimos 2 graduaciones porque se pospuso una por la tormenta. ¿De bachilleres? La de la secundaria Progreso y de la preparatoria Progreso, las 2 graduaciones. No, en ambos casos. Es otra cosa. Sí, en el colegio bachilleres también tuvo ciertas dificultades por la presencia del mal tiempo. Y pues en eso estamos, ¿no? Pero, ¿ibas a comentar? No. Lo que pasa es que igual traía una duda antes de alejarnos un poquito más de lo del ciudadano distinguido. ¿Qué requisitos o qué es lo que se...? Pues hay uno que es el principal. ¿Edad? Que sin ese no pueden participar. Tiene que haber sido nacido o registrado en Progreso. O sea, no, el ciudadano distinguido no lo puede recibir a alguien que haya nacido en Motul, en Mérida. Entonces, muchos progreseños que vivimos aquí, mucha gente que vive aquí, nació en Mérida. Sí. Pero lo registraron en Progreso. Esos son progreseños. Eso sí. Ahora, si naciste en Mérida y te registraron en Mérida, no puedes optar por ese premio. Ya, entonces, creo que ya le voy a votar mi candidato. Ya con el tiempo puedes vivir o no vivir en Progreso. O sea, que tuviste una oportunidad de trabajo y te fuiste, no sé, a Mérida, a Valladolid, no sé. Pero eres progreseño porque tu acta de nacimiento dice que te registraron en Progreso. Lo voy a averiguar. Entonces, hemos tenido, estaba contando, 21 ciudadanos distinguidos. Creo que han tenido un joven. ¿Perdón? Ha habido alguien joven en ciudadano distinguido.
Creo Sí. que sí. En la Casa de la Cultura están los cuadros de todas las personas que han sido ciudadanos distinguidos y maestros. Porque yo he ido en la parte de atrás a verlo. En la Casa de la Cultura Creo que sí. hay una galería, que le pusieron Galería de Arte, pero es de Orgullo Porteño. Ah. El programa de Orgullo Porteño pues fue una aportación del cronista igual. Entonces selecciona, ahí sí, personas que estén vigentes en Progreso, sean nacidas o no en Progreso. Por ejemplo, en Pedro Cruz, que tiene su lonchería en el mercado, dice, ¿es de Veracruz? Sí, es de Veracruz. Entra en el programa de Orgullo Porteño. Ah. Pero no puede aspirar a ser ciudadano distinguido porque no es No es nacido de en aquí. Progreso. Ah, ok. Entonces, de hecho, tengo la medalla de casualidad y efectivamente el ciudadano más joven que la ha recibido ha sido un servidor. Yo fui, esta es la medalla Juan Miguel Castro Martín. Tiene grabado, es de metal precioso, no sé qué metal, pero es metal porque lo dice la convocatoria. Es adamantium. Y dice el nombre de Juan Miguel Castro Martín y abajo el nombre del recipiendario. En este caso un Sí, le vamos a servidor. hacer un zoom así. Y en la parte de atrás de la medalla está pues el escudo Del puerto de Progreso. Del puerto de Progreso. Pues hasta ahorita son 21 ciudadanos distinguidos. En algunas ocasiones se ha dado a dos personas. ¿Se el puede mismo repetir? año. Sí, Ah, el mismo perdón. año que se lo dieron a dos. Ok. También se puede, ¿no? Si el jurado. Pero a lo que voy, solo una vez se puede ser ciudadano distinguido. Claro. Aún hagas otra cosa, así que Sí, salves. No así sé. es. Se supone que es un Bien. premio de trayectoria. Ah, ¿no? ya. A menos, por ejemplo, que hubieses ganado muy joven 10 medallas olímpicas o algo así. Sí, Sí, hay. podrías, ¿no? Pues me imagino. Y siempre, a veces tenemos años muy buenos, donde hay muchos candidatos. Hay años donde no hay muchos candidatos, pero siempre hay porque, aunque sea uno, dos, tres que hayan, son candidatos muy buenos. Son válidos. Entonces, a veces el problema Es difícil la decisión en ese sí, momento. Sí. Sí. A veces el problema está que ya cuando uno no gana, luego ya no quiere participar porque no ganó, pero su propuesta es muy valiosa. Podría ganar en otro año, ¿no? El siguiente año. Entonces sí, o sea, el que tú quieras seguir participando, Es que pues, te caiga. pues, si el conoces momento, su trayectoria, han sido médicos, empresarios, titiriteros. ¿no? Titiritero. Sí, el de Titeradas. Titeradas, que es progreseño y así. Han habido de todo. Y pues para mí es un orgullo. Hace como 10 años, incluyéndome como candidato, he estado envuelto en lo de ciudadano distinguido. Okay. Y pues cada año hemos rendido muy buenas cuentas los candidatos. O sea, los que ganadores no tienen nada que decirle a nadie, ¿no? O sea, cuando se nombra a un ciudadano distinguido es porque porque tiene sigue con las queso. características en su currículum para ser respaldado. Ah, Está interesante. Sí, está muy interesante ese tema. vamos a proponer ahí. Sí, algunas puede cosas. ser una persona física, una persona moral, que una escuela, una organización que proponga Ah, ok. al candidato. Puede ser una persona física, o sea, yo, por ejemplo, no sé, por decir mi hermano, progreseño, tiene cumple, lo puedo proponer. Ah, ok. Claro, a veces la propuesta se luce más, por decirlo de alguna forma, cuando viene respaldada por una organización, por alguna agrupación, por una escuela, ¿no? Pero en teoría, una persona física puede proponer. Está interesante los datos. Bueno, perdón, iba a comentar. Ya nos desviamos. No importa, porque eso es plática libre. De hecho, es ponernos a. Sí. En términos del tren, nos salimos por un ramal. del tren. Ahorita no se preocupe. Chance. Estamos aquí disfrutando la clase VIP con el maestro. Pues una de las cosas, hablando de los trenes, de don Pedro Ávila. No sé si conociste a don Pedro Ávila, un cronista, no es de Progreso, es de Mérida, pero pues era un cronista oral muy importante. Al final de la pandemia falleció, pero don Pedro Ávila, uno de sus familiares, estaba muy vinculado al tren. Entonces él tenía un programa en donde se ponía su gorrita del tren. No puedo decir nombres, ¿verdad? Problema. Pero pues es para Pedro Ávila un gran amigo. O sea, don Pedro era un incondicional. Era un cronista oral. O sea, no escribía, contaba las cosas. Es memorizarse todos. Ahí va. Antes de empezar a grabar, usted mismo nos comentaba que el problema del escritor, que es mucha información, ¿no? ¿Cómo puede ser cronista oral si es complicado saberse fechas y todo? Hay personas que recuerdan, somos diferentes, ¿no? Nuestra forma de pensar y hay personas que recuerdan mucho, tienen muy desarrollada su área verbal. Por ejemplo, científicamente, las mujeres, su área verbal es más desarrollada que la de los hombres. Cuidado, sí. Cuando- Ahí ya fallé, entonces.
psicología hay materias que tienen que ver con la psicobiología, el neurobiología, de cómo está conformado nuestro cerebro y todo eso. Entonces, en el caso de las mujeres, el área verbal es más grande. No siempre es así. Y en el caso de los hombres, el área verbal es más reducida del cerebro, o sea, el área que ocupa en el cerebro. Entonces, cuando tú pones a exponer a un alumno varón, el varón dice sí, no, ¿por qué? Porque sí, ya. Conciso, como... Ya terminaste, sí, ya acabé. Pero cuando puedes exponer a una señorita, su área verbal es más fácil desarrollar. No siempre es Salí así. fallada. No, Yo ya sé. siempre reprobaba mis exposiciones. Siempre hay Pero, excepciones por a la ejemplo, en regla. el caso de las matemáticas y de la lógica, los ingenieros varones sobrepasan a las ingenieras mujeres. No estoy diciendo que no lo haya, No, sí, evidentemente. Pero si tú vas a la escuela de ingeniería y entras en un salón, en la ingeniería civil de la UADY, por decir algo, en el salón hay 30 hombres y 3 mujeres. 4. Sí. Pero si tú vas a la de psicología, Hay más donde mujeres. entras al salón y entran 30 mujeres y 2 varones, ¿no? Que para el varón está bien porque estás conviviendo. Y viceversa, ¿no? Las ingenieras pues son las reinas del salón porque son muy poquitas. Entonces, en ese sentido, pues los cerebros masculino y femenino son Sí. diferentes. Sí, o sea, es que realmente, pero pues sí somos diferentes, pero no somos complementarios, ¿va? O sea, cada quien no Sí, quiere hace decir que uno sea tiempo, mejor que otro. veía un video donde el escalar los muros, no sé exactamente cómo se llama el deporte, ¿no? No me acuerdo. No tengo la punta de la lengua, no me acuerdo. A ver. Chistoso. En donde se ve el complemento del hombre y de la mujer. Ajá. Porque la mujer es muy flexible, puede llegar a lugares con mayor flexibilidad para escalar, y el varón aporta la fuerza. Entonces, ese deporte escalando juntos se complementan, eso que tú dices, ¿no? Somos diferentes, pero nos podemos Somos complementar. complemento. Sí. Y de hecho, lo que comentaba hace ratito, me vino a la mente el WhatsApp. Cuando me pongo de acuerdo con los amigos, bueno, me ponía ahorita ya no tanto, pero así de que vamos a reunirnos, todo. ¿Qué onda? ¿Qué lleva esto? Tú las chivas, yo llevo la comida y todo, yo llevo la botana, sale, llevo yo, nos vemos al rato, tal hora, listo. Claro. Mujeres. ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué lleva esto? Yo pues, pero esta hora. ¿Y quién lleva lo otro? Que sí, que no, jajaja. Y, oigan, que no es que... Y yo llegaba a ver esos chats y como... Piensan más. Sí, entra más en Porque detalle. entre cada menú teníamos que contar un chiste Ajá, y en como medio. y algo, pero hay algo curioso que he visto igual, que ella veo que lo pone, a veces suben publicaciones de esos de grupos de venta que no es sé que este grupo no es para eso, pero esta persona me hizo tal cosa y suben 30, 50 pantallazos. Yo, oh, la madre, no sé ni de nada. Y me dice, oye, ¿viste lo que pasó de tal persona? Vi que subieron un montón de pantallazos. Oye, pero es que hizo tal cosa. No me digas que te pusiste a leer todo. Le digo, o sea, yo sí le batallo, pero... Es información que debes tener ahí. información por que cualquier- cubra, como dice claro. Lolita Ayala. Pero es como si eres de Venus y ella es de Marte. Marte. Si aprendes a hablar el lenguaje marciano, te vas a volver Ya, sí. más querido, ¿no? Pero eso es importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque a veces no lo entendemos hasta que vivimos en pareja. Por ejemplo, a mí me tocó dar clase en una escuela, en el CES de Mérida, el Centro de Estudios Superiores, pero donde el grupo era conformado por puras mujeres a nivel licenciatura. Entonces yo siempre había trabajado con grupos mixtos, hasta que di un grupo de puras mujeres. Entonces me di cuenta que antes de entrar a dar clase, tenía que cambiar el chip. Sí. para tener esa parte sensible y de entender y de escuchar y de hablar, Sí. a diferencia de un grupo mixto. Ajá. Entonces esa parte es importante. Sí cambiamos de chip, ¿verdad? Sí. No, tú Y, no. no, fíjate, bueno, yo por lo que he No, visto, no. incluso he visto en ¿Cuántos años de casados tienes? incluso he visto, pero en episodios del podcast, que cuando estoy, por ejemplo, con amigos, es un poco más, sí, que que no, que cabría ser un poco más. Eso sí. Cuando me ha tocado con mujeres, por más que trato de llevarlas así, en claro, sí como que meto ahí mis frenos y todo, pues la mayoría son mujeres que pues apenas estamos conociendo, o sea, psicólogas, veterinarias, nutriólogas que hemos tenido, pues sí, soy así como que Tienes que cambiar tu chip. cambia el chip y como que sí, Hasta inconscientemente. siento que le da más trabajo en hacer un podcast con una mujer que con una. Sí, pero es ponernos a prueba, salir del área de ¿cómo se llama? De confort, ¿no? La zona de confort. Sí. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? A veces parece que no escuchamos. Una queja de las mujeres. No me escuchas. me estás oyendo, pero no me escuchas. Mientras veo tu tele, no te preocupes, ¿cómo te va a escuchar? Pero es esa parte verbal muy importante para las mujeres. Para la comunicación. Ya viste, porque te digo, apaga tu teléfono y veme los ojos cuando Sí, te es que estoy ya hablando. la Eso Ey, que acaba de decir acá. es importante. Por ejemplo, cuando vemos a los ojos, hay un nombre de una mirada
de forma de mirar que se llama mirada copulativa, de copular. Pero esa mirada copulativa es esa, cuando una mujer se te queda viendo y tú le contestas el área visual. Y eso el hombre no, el hombre vete, te ve por aquí, por acá, por aquí. Por No sostiene la mirada. No sostiene la mirada. Mis ojos están más arriba. Perdón. Pues, Bueno, creo que ya tomamos otro. bueno, eso se trata de que, Sí, ya estamos. de que nos pongamos de acuerdo ahorita. Sí, el área de la psicología es bellísima. O sea, A mí me hubiese una plática gustado libre. mucho estudiar psicología. Yo iba más para bellísima. eso. Sí, esa es el área. Hay algunas de las técnicas, por ejemplo, les hablaba de las teorías freudianas. Una de las técnicas, el inconsciente que consideraba Sigmund Freud, es, te voy a decir unas palabras, un ejercicio, y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Es conocen las manchas, las pruebas de la No. mancha. Ese es proyectiva igual. Ok. Es también para ver esas cosas. Pero esta es oral y es muy sencilla. Si quieren, la aplicamos. A ver. Esto va a ser contenido exclusivo, si no lo editamos. No se preocupe, qué gusto estar aquí en una clase VIP con usted. Te voy a decir algunas palabras. Venga. Y tú me vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente. Ok. ¿Ok? Ahí va. Empezamos. Carne, Hambre, hijos, responsabilidad, familia, querer, casa, cuidar, coche, tener, dinero. juntar. Muy bien. Si se dieron cuenta, no sé si lo percibieron, él no titubeó en ninguna. Creo que ya la Tiene cajeteé. un psique bastante consolidado, ¿no? Eso En es. algunas cosas, por ejemplo, cuando mencionas la palabra familia, o cuando mencionas la palabra hijos, titubea a la persona y se detiene y no te dice inmediatamente lo que piensa. Él no, digamos que su psique está bastante, su ego, pero Freud dividía en tres, Ya. el ego, el superego y el id, el ello y el yo. El ello, El sí. yo es el ego, el superego es el super yo y el id que se forma en la infancia. Entonces tiene un ego muy sólido. ¿Y eso es malo, bueno? ¿Cuál lectura le puedes dar? ¿Qué tan peligroso soy para mí mismo? Todo en exceso es malo, ¿no? Por ejemplo, si tu superego es muy desarrollado, el superego aprende las normas, las reglas. Un superego castigador puede llegar a ser, por ejemplo, que no te permites, no lo sé, tomar otro plato que no sea el tuyo, Sí. que no te permite. Ese es un superego ya castigador. O un id, el id es de la infancia, los niños lo tienen. Entonces, un id es que siempre estés haciendo locuras, que no sé qué es tu parte. Las tres conviven en tu psique. ¿Sobrio? No. Entonces, el ego es el que mantiene al límite a los otros dos, al superego y al id. Entonces, el yo, el ego, el yo, es el que controla al superego. No. Dice, bueno, ya puedes usar otro plato, no pasa nada. Les dice Sí, tengo pláticas Yo como... estoy así como que al- en medio, entonces. el ego, el yo. Y pues son las mamás, ¿no? O cuando quieres hacer una locura y el ego le dice al niño, le dice, espérate, sí lo vas a hacer, pues yo te voy a decir cuándo y dónde. Es el diablito y el angelito que se aparecen. Sí, no. Bueno, ya tomamos otro. No importa, no, qué De gusto los estar ferrocarriles. aquí, No, sí está- una clase. Ahí cayó el fantasma. Ya van a empezar. Ese es otro tema, pero ahí hablamos Para después. otro. Bueno, pues, retomando. Ahora sí, vamos a entrar en materia ya lo que nos pusimos Ya, pues, aquí. ya hicimos un capítulo aparte. Ahorita. Porfa, eso está mejor. Psicología, esa sí me gustó. Eso está bonito, ya hay materia Sí. donde recorrer. ¿Sí le parece, maestro? Sí. Empezamos con el tema. Ok, bienvenidos A Fuego Lento, episodio 18, Crónicas de Progreso, TEM. Vamos a empezar. ¿Vas a volver a presentar? Sí, es una intro acá que tengo. Ok. Viene, para que sepan, entré en contexto. A principios de junio de 2024 en la... Superego, no se lo Sí, no. Justo. Tienes 5. Sí, no duermo. Vale. A principios de junio de 2024 en la calle 23 por 76 y 78 de Progreso, Yucatán, tras unas labores de remodelación se encontraron restos de una antigua vía del tren, hecho que resonó en todo el puerto y fue tema de conversación por varios días. Hoy en este video profundizaremos más acerca de este asunto, acompañado de un experto que tras años de documentación cuenta con un amplio conocimiento en el tema. Carnívoros y carnívoros, con ustedes el maestro Pedro Bermúdez, cronista de Progreso. Otros aplausos, ¿cómo no? Gracias de nuevo. Ahí está, pues. Era para el clip. Ya vi de dónde le da trabajo leer a René. Sí, ya, por eso necesito más práctica. Bueno, pues en este formatito vamos a tocar 5 puntos. Todo esto es en base a las crónicas que usted sube en su página. Eso los chequea así más o menos, digamos, unos extractos, que ahí puede ir la banda a buscarlos con más información y más a detalle. Nada más platicar un poquito acerca de este tema, nada más para profundizar. Punto número 1. Esto lo publicó usted el 3 de mayo de 2021.
Lo tituló Primeros indicios del ferrocarril Mérida-Progreso. Breve repaso de los hechos por el maestro Pedro Bermúdez Solís, cronista de Progreso, Yucatán. En 1857 se concluyó la calzada casi recta entre Mérida y Progreso. Ese año también trazaron y dividieron en cuarteles y se pusieron en venta diferentes terrenos loteados que se construirían posteriormente como la ciudad de Progreso. Sin embargo, el proyecto del tren Mérida-Progreso no se llevó a cabo debido a que el 26 de julio de 1857 tomó posesión como gobernador del estado Pantaleón Barrera Cámara. Y el proyecto no pudo ser apoyado económicamente por ser el año más cruento de la Guerra de Castas. Fue hasta el 6 de septiembre de 1881 a las 20:45 horas cuando hace su entrada por primera vez a este puerto la locomotora Mérida con varias plataformas de carga y un vagón de pasajeros. Bien, bueno, ahí hay varios detalles, ¿no?, que vale la pena señalar. Sí. Si recordamos la fecha de inicio de la apertura del Puerto de Progreso, fue en 1871. Okay. Entonces, pero hay indicios desde antes de esa fecha, 1857, donde ya se quiere hacer la línea que va a unir a través del tren a Mérida Progreso. O sea, si pensamos en ese tiempo, pues imagínate el monte. ¿Cómo era venir en carreta, no? El venir. Se supone que el trayecto de Mérida Progreso, a diferencia de Mérida Cizal, el de Mérida Progreso se hacía en un día. Nos quedamos de hecho, por eso 40 era minutos. cerca. Era salir temprano. El de Cizal era más lejos. Entonces, al pasar la aduana de Cizal a Progreso, pues queda muchísimo más cerca. Dice, la línea casi recta. Sí, pero en San Ignacio es un quiebra. Entonces siempre les pregunto a mis alumnos, ¿qué pasaría si la línea que va de Mérida a Progreso no se desviara en San Ignacio? Si fuera una línea recta. Pues el centro de Progreso, ¿dónde quedaría? Entonces, aquí, justo aquí en el puerto. Aquí en Yucalpetén, aquí sería el centro de Progreso, si fuera una línea recta. ¿No? Pero no es así, hay una desviación. Entonces, en 1857 se hace la primera concesión para hacer esa vía. Pero debido a circunstancias que vivía el Estado, no se concreta. Mira cómo son los años, 1857. Si le ponemos 1875, o sea, el 57 lo invertimos. Al revés, 1875. Eso es una forma del cronista de cómo recordar las fechas. Vinculo los años. En 1875 se pone el primer riel de la estación de Mejorada, la estación donde está la Facultad de Arquitectura, que viniera a Progreso, el primer riel. Entonces hay cierta festividad, conmemoración. La primera piedra. Está poniendo la primera piedra, el primer riel, ¿no? Entonces ese primer riel, imagínate el arduo trabajo que se empezó a hacer, pero llegó hasta Xcanatún. Y en ese tiempo el ingeniero pues desiste. Entonces llega a Xcanatún y se queda ahí trunco el proyecto. Y se retoma por otro ingeniero, porque él ya no continuaba, y terminan la vía Progreso. Entonces, hay varios antecedentes. En 1881, que es cuando ya entra la primera locomotora, que es la locomotora Mérida. Ya traía gente, un vagón para gente, y traía carga, pero no se había inaugurado oficialmente la vía. Era como que de prueba, ¿no? Así es. Eso ocurre, creo que en febrero. Y es hasta el 15 de septiembre, con los festejos de la independencia, que es cuando se inaugura formalmente la vía Progreso. Ya para que la banda pueda viajar. Y no solo eso, hay un tren, o sea, estamos hablando de 3 trenes históricos. El primer tren que se llama el Pato, que llegó, así como que hizo su primer recorrido hasta Xcanatún, que era hasta donde había llegado, y regresó a ver si servía la vía. Luego entra en 1881, empezando el año, el tren Mérida. Pero oficialmente, el día en que ya se da por oficialmente inaugurar la vía, entra el tren Guadalupe. Entonces ya hay toda una ceremonia, se inaugura la estación y recibe el nombre del concesionario, que era Rendón Peniche. ¿Qué diferencia del antes a la hora? De que nada más tardas 40 minutos de llegar. Pues chance de 1 hora y cachito, porque no tan sirvió el camión para otra cosa. Si te molestas por hacer fila, 10 minutos. Se va el camión y dices, espera 7 minutos el siguiente. Llegar un día aquí, ¿no? Pero yo me acuerdo que Mérida antes, cuando era más niño, entrabas donde está el primer paso a desnivel que se hizo en Mérida, donde está la gran plaza, un ladito. Ahí empezaba Mérida. O sea, era una bifurcación así horrible, ¿no? O te desviabas para el CUM o te desviabas para
Y ahí empezaba la población y empezaba. Yo recuerdo, hasta donde me acuerdo, cuando entraba a Mérida, los de Nequenes. Cordemex. Ahí empezaba, para mí ahí empezaba Mérida. Había un puente de acero allá. Sí. Todavía veo una imagen en internet que se ve. Y también, pues, la cordelería dio mucho dinero aquí a Yucatán, Sí. pero eran galerones enormes, toda esa parte. Y enfrente estaba la zona habitacional de los trabajadores que trabajaban ahí, entonces solo cruzaban y se iban al trabajo. Ahí está, pues. Vamos al segundo puntito. Dice, el 12 de junio del 2024, esto es la fecha en que usted lo publicó. Le puso de título Máquina de vapor número 7, furgones de carga y pasajeros, el tren de Progreso en su nueva estación, por el maestro Pedro Bermúdez Solís, el cronista de Progreso. Es el tema que más o menos mencionaba. Sí. Tan profunda ha sido la influencia del ferrocarril en Progreso que se sigue definiendo lugares con el nombre relativos al tren, como solían llamarle. Tal es la palabra estación, que se ubica precisamente en el lugar donde se encontraba la estación de tren en el centro de Progreso. Actualmente usamos el vocablo estación para referirnos al lugar de donde parten los autobuses de nuestras colonias y fraccionamientos. Sin embargo, la estación de trenes no siempre estuvo ubicada en la calle 32. La primera estación que tuvo Progreso se ubicaba a un costado del primer mercado que tuvimos, el mercado Cantón. Todavía se puede observar vestigios de esta primera estación contra esquina del bar La Terminal, en la esquina de la calle 78 actual, que de hecho ahí viene la terminal, ¿no? Claro, sí. De hecho es una pena, ¿no? El edificio ya se debió haber rehabilitado en su momento. Ahorita ya el edificio son nada más vestigios. Uno de los que más me llama la atención está enfrente de los... donde está el mercado. Al final del mercado. O sea, en la parte yendo para Xuxurú. Pero uno de los vestigios, si tú te paras del lado del mercado, ves que todavía tiene ojos de buey. Los ojos de buey en la pared del fondo son unas bolitas que se utilizan en barcos o son ventanas en forma circular. Entonces tiene el ojo de buey con una cruz de madera, tiene dos ojos de buey. Entonces, en una imagen del mercado Cantón, que fue el primer mercado de Progreso, aparecen esos ojos de la estación. Sí. Entonces, si tú te paras del lado del mercado, donde están los portales enfrente, todavía tiene esos dos ojos de buey. Al centro voy a tener que cruzar para verlo. Sí, es el único vestigio que queda de la estación. Ya todo eso ya se... Entonces, esa estación, pues llegaba, de ahí el nombre del bar que está a contraesquina, la estación. Y había un hotel, terminando los portales, que era el hotel de Moncada, que se llamaba Diligencias, precisamente porque la gente de Mérida de Progreso tomaba el tren para hacer diligencias en Mérida y regresaba. Entonces ese nombre recibe el hotel. Quedamos en que te voy a enviar las imágenes. Puedes ver el hotel, muy bonito. Debe estar apareciendo por acá. Muy bonito el hotel de Moncada. Hay algunas fotografías muy antiguas de Progreso que son ediciones Moncadas. Entonces se vendían en el hotel del señor Moncada, apellido Moncada. Entonces, enfrente estaba la estación. Entonces, si tú ves esos dos edificios, está la estación de los trenes, está el edificio, el Hotel Moncada, enfrente, uno del otro, y está el tren estacionado, que por cierto es una de las fotos que está ahí atrás. Y cuando yo subo esa foto, hay gente que me dice que no, eso no, ni siquiera es Progreso. Ya no identifica dónde estaba la estación de trenes. Y hay todavía una foto anterior, muy antigua, ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX, de 1800 y fracción, después de la fundación de Progreso, donde aparece la estación de trenes y ahí donde está el mercado, para allá, del mercado para allá, era arena de playa. O sea, la playa llegaba hasta las puertas del mercado. Del mercado. Y ahí está la palabra, dice estación. Entonces, ese vocablo, cada vez que hablo del tren lo digo. Me di cuenta en un viaje que hice, que fui creo que a Colima, y me subí a un taxi y le pedí al señor que me lleve a la estación. Y me llevó a la estación de trenes. Y cuando yo llego y digo, y los camiones... Voy a marcar el 911. Dice el señor, no, usted se refiere a la terminal. La terminal es la de camiones. La de trenes se llama la estación. Pero en Progreso ese vocablo se quedó, porque los trenes de Progreso han sido sumamente importantes para la historia de Progreso, y se quedó grabado en el inconsciente colectivo. Tú más fuerte. La estación, que sigue siendo la estación, porque ahí está el edificio, todavía existe, que es una casa particular. Ahí era la estación de trenes, la segunda estación. ¿Dónde están los urbanos? Ahorita es la segunda estación. La segunda estación. En los años 40, que se terminó de hacer el muelle de Arcos,
alguien se dio cuenta que en línea recta salía del muelle y que podían poner rieles y en línea recta quedaba la estación de trenes, que era donde pasaban todos los trenes. Entonces las rieles que encontraron es un ramal es como una pequeña desviación de la vía que llegaba al campo Anáhuac. La que pasa por el callejón. Carlos, en la calle, en la callejón del Amor, y se va detrás de la Carlos Mar y llegaba hasta un lugar que se llama el Anáhuac. Entonces hace poco un maestro más o menos de su edad me dice, ¿y usted conoció el Anáhuac? Entonces yo dije, no puede ser que sea tan viejo, porque para mí el Anáhuac, jugábamos en el Anáhuac. Entonces el Anáhuac era un campo rodeado por una de las vías de los ramales del tren, en donde se ponían los trenes a veces para arreglar algunas cosas, componer unas cosas, y hasta allá llegaba el tren. Y ahí estaba ese campo. Hay otra vía muy interesante que hace poco también subimos la información, que es el tren de la miseria. Había un tren que entraba por Xuxulub pueblo, entraba por hasta el Colchito, se desviaba, entraba por toda la avenida, no era una avenida, la calle, y pasaba a un costado del parque y entraba a la segunda estación por detrás del palacio. Sí estaban conectados entonces. Sí, entonces mientras que un tren salía detrás del palacio, el tren de la miseria entraba a un costado del palacio. Y en ese ¿Dónde está el obelisco ahorita? Ahí. No sé por qué me acaba de desbloquear un recuerdo. No sé si leí, soñé con rieles allá. Admiro tu memoria. Sí, me acaba de... de tus otras vidas. Justo lo que estamos hablando. Viviste aquí en Progreso. Pero ahí ese obelisco que tú dices, más que la obra en sí, justo ahí estaba el Casino Hidalgo. Entonces, ese edificio ya no queda nada. Ahí en el Casino Hidalgo, si tú ves, hay un pequeño escrito ahí con piedra, ¿no? Ahí. En ese hotel, ese casino, ahí en la puerta hizo su meeting Francisco I. Madero. Entonces, pero eso es importantísimo para la historia de Progreso y de México. Y no sé. El meeting que hizo Francisco I. Madero ahí, y que como las locomotoras estaban cerca, la de la pobreza, la de la miseria y la otra, y el gobierno centralista empezó a tocar el sonido del claxon, por decirlo, la campana del tren, para que no se oyera el discurso de Madero. Entonces enseguida los miembros del partido antirreeleccionista fueron a corretear a ese de la locomotora que estaba haciendo escándalo porque no dejaban a Madero hacer su mitin. Ese edificio ya no está. Y ahí pasaba el tren de la miseria que recolectaba pacas de Nequem. Entonces las congregaba aquí más cerca o las traía, y otros productos, porque también traían productos de los pueblitos. Pero ese era como que el tren pobre. Ya me dejó pensando, porque no sé por qué acabo de recorrer esas rieles por allá, no sé por qué, dije por ahí no había. Esas sí son más antiguas. O sea, de ahí no hay. Y ahí mismo, fíjate cómo es que ese lugar tan importante para Progreso, donde está el obelisco, ahí sacaron un cañón. Sí. Hicieron el estampado de concreto del centro. Por cierto, ¿dónde quedó ese cañón? Ahí sacaron el cañón. Hay muchas historias urbanas del cañón. ¿Dónde quedó el cañón? ¿Dónde quedó el cañón? No, seguramente lo debe de tener en resguardo el INA. Pero pues también, como creo que la Naval, también hay una historia que dice que lo tienen en la Naval. Yo hice una solicitud preguntando a dónde está y pues no hubo respuesta. Pero el INA tiene muchas cosas de Progreso. Yo voy a preguntar. No solamente el ancla que sacaron, ¿no? Del hay muchos vestigios de Progreso que están resguardados. Ojalá que ese tramo de rieles que apareció lo guarden por ahí algún pedacito. Sí, lo que recomienda el INA es que cuando encuentren algo, como las rieles o la ancla, que se deje en situ. O sea, si se va a exhibir, o si no se va a exhibir, que se quede ahí. Okay. Entonces, hablando con el ingeniero de la obra, ahí donde aparecieron las rieles, yo le pregunté, ¿y esto qué van a hacer? Y me dice, solo se van a quitar las que sean necesarias quitar. Todas las demás se quedan en el lugar donde están enterradas allá. Sí, se van a quedar ahí. Vamos con pico y pala, ahorita terminamos. Ya están vestigios, las que quitaron ya están muy deterioradas. O sea, ni venderlas, sería muy poco lo que ganaron. Ni para exposición, ¿o sí? Pues podrían rescatarse y ponerse en algún lugar, quizá en la Casa de la Cultura o en algún otro. La Casa de la Cultura el INA pide que sea in situ, o sea, en el sitio donde se encontró. Podría ponerse, ¿eh? Bueno. Que dice el maestro, el INA. Mi tía trabajó muchos años allá. Bueno, no exactamente allá, pero perteneció al INA. Habría que preguntarle. Hay un investigador de apellido Navarro que es de aquí de Progreso, que está ahí. Mi tía igual es de acá, es Pilar Canto. Ella es antropóloga.
Sí, es muy importante. No se puede tocar la Casa de la Cultura. No puedes poner un clavo ahí. No. Están protegidos, son edificios protegidos. Sí. Bueno, pues pasando al punto número 3, esto lo publicó el 18 de julio de 2022. Dice, saliendo de la estación nueva ubicada en la calle 82, se puede apreciar el depósito de agua que fue disuelto a principios de los años 80. En la parte posterior se localizaban las bodegas donde guardaban infinidad de productos e inclusive ganado. A un costado de dicha estación se encontraba el servicio de correos, edificio que sigue existiendo en la actualidad. Actualmente el edificio donde se vendían los boletos sigue existiendo, utilizado como una casa habitación, y la zona se convirtió con el tiempo en una estación urbana de autobuses que salen para las colonias y comisarías de progreso. Ahí, pues, Esta es una foto que puso que me llamó mucho la atención porque había como un depósito como el que está ahorita en San Ignacio, que a veces lo pintan así de cerveza o de... igualito. Sí, ahí había uno. Ese espacio es muy importante. De hecho, hago mención de donde estaba Correos antes, que es una casa muy bonita de piedra que todavía existe ahí, a un costado. Pero en esa bodega, era un bodegón que existía y estaba más alto para que esté a la altura de los vagones. Era un bodegón. Entonces yo me acuerdo de niño haber visto hasta ganado, o sea, metido ahí guardado. En ese entonces, no sé si se acuerdan de que México trataba de ser autosuficiente en la alimentación. Entonces producía maíz, sorgo, frijol. Entonces todos esos furgones, la palabra furgón no es muy cotidiana en el argot de las personas, pero en la época en que crecimos el furgón era el vagón donde guardaban carga, ¿no? Entonces se transportaba sorgo, maíz, y en ese pedazo de donde estaba la estación, habían residuos de sorgo y de maíz que se caían del tren. Entonces había niños, conocidos míos, vecinos, que se pasaban, imagínate, ¿no?, el peligro, recogiendo el sorgo y el maíz de las vías del tren. Okay. Así como ahorita todo el mundo recolecta pues PET, aluminio, en ese entonces se recolectaba el sorgo y el maíz, se embolsaba por kilos y se vendía. Ah, ok. Entonces, Su extra. Sí, y ahí... Pero estaba el tren allá andando, no estaban maniobrando. Fijo. Otra de las cosas que hacíamos, pues yo estudié maniobras marítimas, el peso del cachetón, ¿no?, de Morelos, cachetón, cuando salía el tren, agarraba mi peso y lo ponías en la... Sí, eso sí lo llegué a hacer en Mérida. Imagínate, ¿no?, qué tan riesgoso es que un niño esté poniendo su moneda. Y yo veo a mi hijo poniendo su moneda, me vuelvo loco. Y esperabas a que pase todo el tren. Y luego que pasaba el tren, quedaba la moneda aplastada así horizontalmente, ¿no? Se hacía... No conservé ninguna de esas. Yo igual ahorita que digo, ¿dónde habré dejado las mías? Ocioso. No, sí lo llegué a hacer. Ahí por donde está pero en el Centenario, estaba antes Chetumalito allá. Ajá. Y a veces íbamos. Y estaban desayunando y todo, ¿no? Y nos tocaba que... Ahí viene el tren, corriendo, poner 2, 3 pesos allá para... Bla, 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 y queda así, queda larga la moneda. Me dijo, ¿dónde para Sí, quedar eso? Don Richie, un amigo que me ayudó en educación, que pasaba el tren de Peto. Entonces él tenía una preparatoria y se subía, se colgaba del tren del Peto y llegaba hasta... Así nomás de... Porque el tren no iba a altas velocidades, no era muy rápido. Muy bonito. Y, pues eso que encontraron a veces me sorprende en buen sentido, ¿no? Porque esa época yo la viví, o sea, me tocó verlo, el ver el movimiento del tren todavía muy importante para Progreso. Entonces el encontrar los vestigios para mí fue ayer. Cuando la generación, ¿no?, nos dice es que son vestigios importantes, sí, para mí son reales. Pero ahí estábamos. Yo estuve ahí en la casa de mi mamá, su casa, bueno, de mis padres, que estaba en la 84. O sea que nosotros íbamos a esa estación, como era un espacio bastante grandecito, a jugar béisbol, ¿no? A estar corriendo, a estar jugando fútbol, todo lo que juega un niño, ¿no? Ya es la estación, que es la actual ahorita donde están los urbanos. Sí, todo está cerca, ¿no? Ya está la de Camino de Melo, o sea, todo está ahí. En algún momento llegaron a estar las dos estaciones, por así decirlo. O quitaron una y abrieron la otra. No eran redituables, igual la del tren de la miseria. Llegó un momento en el que el tren, después de lo del Enequem, ya no fue redituable. Okay. Entonces, ya cuando decae el Enequem, ya no se exporta, ni se importa, ni nada, ¿no? Bueno, se exportaba. Se exportó en ese tiempo, se exportó a Brasil. Entonces, nuestra riqueza, pues un error gravísimo, ¿no? Que de exportar las pencas de Enequem a ya otro los lugar. sembraron ya para qué los necesitamos. Claro. Chingue. Debemos ser más celosos con esa parte. No, nos falta un mente de tiburón.
Otro punto, el punto número 4, esto lo publicó el 18 de febrero del 2020. Le puso Héroes por Renacer, un memorial por construir a 51 años de la tragedia, por el maestro Pedro Bermúdez Solís, cronista de Progreso. El 24 de febrero de 1970, justo un mes después de que usted nació, un camión Ford con 24 trabajadores enequeneros del sindicato Mártires de Chicago, 3 cuadrillas enteras, se vio rebanado por el descarrilamiento del tren de carga que anteriormente se movía en el muelle nuevo, entre comillas. El saldo de esta tragedia fue de 6 obreros fallecidos, 17 heridos y un desaparecido. Con su enorme masa de 7 vagones, el tren que venía en reversa y sin garrotero golpeó al camión que prácticamente quedó quebrado a la mitad, por lo que no alcanzó a caer al mar. Desde su posición montado sobre la pequeña barra de protección del muelle nuevo, el camión quedó abierto como una lata de conservas, dejando despeñar al mar a los trabajadores, quienes prácticamente fueron lanzados al océano y recibieron de lleno el impacto en sus cuerpos. Ese fue un accidente muy sonado aquí en el muelle. Sí, y olvidado, una de las primeras acciones en el 2020, cuando me nombran cronista, es rescatar ese suceso. Okay. Porque no hay un memorial, o sea, no hay un monumento, no hay algo. Si no querían que se supiera de... O sea, no es algo así que digan... Sí, pero la población todavía lo tiene latente, sí. Todavía viven esposas, todavía viven nietos, todavía viven tataranietos, o sea, empiezas a hablar y te dicen, sí, mi abuelo estuvo ahí, sí, y no solamente la gente que participó en el accidente, también todos los servicios médicos que ayudaron. Ahorita te voy a contar una historia de eso, ¿no? Entonces, el tren venía sin garrotero, o sea, no tenía nadie que alumbre ni nada. Ah, ok. Esa parte no me había quedado clara. Venían en el camión. Fue de noche. Entonces, sí, de noche. Y lo recuerdo porque fue justo un mes 24 de febrero. Yo nací el 24 de enero. Entonces, 24 de febrero, un mes después de que nací, 1970, ya tiene 54 años ese evento de que sucedió. No hay memorial ni nada. Ese año, conjunto con las autoridades, pedí que hiciéramos una ofrenda floral. Okay. Entonces hubo una ceremonia en el parque y luego fuimos al deck a hacer una ofrenda floral. Y asistieron pues algunos familiares que todavía viven. Hicimos la ofrenda floral. Este año no se pudo hacer, pero eso es algo que pues voy a llevar a las autoridades. El ayuntamiento tiene una serie de fechas conmemorativas, entre ellas el aniversario de Progreso, el de los mártires de Progreso. Es importante que se incorpore esa fecha, o sea, como un memorial, un aniversario luctuoso de ese accidente. No hay nada heroico, bueno, sí hay cosas heroicas, ahorita te voy a contar una. Cuando choca el tren, el camión se despedaza y hay gente que cae al mar desde el muelle. Entonces, uno de los que iba al muelle, que no estaba en el tren, pero que estaba caminando por ahí, el Loncho, tenía 18 años. Loncho es el que vende perros en la puerta de San Francisco de Asís, que hace poquito hubo un accidente. Tuvo un problema con corbata, ¿no? Sí. Ese es Loncho, tenía 18 años. La otra vez conversé con él y platicamos, y él me decía que él no iba a ir, pero que algo le decía, como un ente, así como un espíritu, que vaya. Entonces, ese día él estaba yendo y ve el accidente. Tenía 18 años, un chamaco. Entonces, cuando ve que la gente cae al mar, él se tira al mar, pero imagínate la escena, no es el mismo ahorita Progreso que hace 54 años. En la oscuridad, habían pedazos de metal, habían pedazos de gente, brazos, piernas, y él se tira al mar. Y hay animales ahí, ¿no? Sí. Tiburones, cazones, todo lo que... Y él logra rescatar a uno, pero me dice que habían 2. Entonces, al que logra rescatar, creo que le tiran una soga y se está ahogando y lo logra rescatar, pero el otro ya no le da tiempo de rescatarlo y se muere, se hunde, ¿no? Se pierde, ¿no? En el mar. Es el desaparecido. Entonces, el Loncho, y le digo, ¿y no lo pensaste? No, dice, yo no lo pensé. Es el le tiré al mar. Señor que vende perros calientes. Sí, que uno pasa y no. Yo me sentía como, no sabes quién es. Y le digo, tú eres Loncho, tú debes de tener un reconocimiento por tu heroísmo que hiciste ese día. Y también está la historia, cambiando un poquito de canal. Que compartan el buzo sonda, el que sacó el jeep ese que se fue al mar hace poquito, un particular que se fue el jeep. Creo que sí. A rescatar el jeep. Ese señor, que tal con su bicicleta, mantenerse en forma, fue el que rescató a la niña del Águila Dorada, que se quedó sí. Entonces, esos deben de tener un reconocimiento como héroes porteños.
Okay. La historia del Loncho es importantísima de recordar. Es cada vez que llega la fecha van y lo entrevistan, y pobre ya ni se acuerda, porque no hay un memorial, no hay nada. Sí, el tiempo te tiende a... que lo recuerde, ¿no? Sí. Entonces esa es la historia. Y otra cosa importantísima, cuando me empiezo a documentar, veo las fotos del diario Yucatán, tienen la marca de agua, pues son tomadas por mi papá. Mi papá era gran amigo de Benito Fernández. Benito, el de las hamburguesas de Beniburger, su papá trabajaba en el diario Yucatán, pero como no tenía cronista gráfico, no tomaba fotos él, solo escribía Benito. Era gran amigo de mi papá, entonces lo fueron a buscar esa noche para ir a tomar las fotos. Entonces los derechos pertenecen al diario Yucatán, los cito allá, pero las fotos son tomadas por mi papá. Son de Bermúdez para el diario Yucatán. Qué detallazos. Siempre que aparece cada año ese evento, veo las fotos así como que, no sé, ¿verdad? Pues imagínate, ¿no? Sí, no me imagino vivir en ese momento. Sí, y al otro día todavía había gente a caballo, las autoridades, buscando pedazos de cuerpos, ese desaparecido en la playa. Pues ahí está el dato. Toda esta información usted lo publica obviamente en la página del Cronista del Progreso, a detalle, y mandamos a la banda. Así es, cuando se hace el muelle no estaba hecho para que tener un tren. Eso fue adaptación de los mexicanos. Bueno. Que sí se puede decir, ponen el tren ahí. Pero queda el carril del vehículo, ve la vía del tren, y el carril del vehículo es una cosa muy pequeña. Imagínate un camión y un tren ahí juntos. No. ¡Pum! Ok, pues. Y punto número 5, esto lo publica el 17 de junio 2024 y volvemos al principio, a la actualidad. Esto lo tituló Los rieles del tren en progreso. Encuentran vestigios en la calle 23 por el maestro Pedro Bermúdez Solís. En pleno centro de Progreso, justo en la calle 23 por 76 y 78, a las puertas de lo que fuera la disco Conga Beach, cruzaban las vías del tren que llegaba hasta el antiguo campo Anáhuac. Estas vías que hoy en día salen a la vista eran un ramal que corría hacia el muelle de Progreso y que conducían a un lugar específico para múltiples fines, como era el de cambiar vías, permanecer en este espacio para algún tipo de ajuste. Los rieles no entraban en el campo Anáhuac, sino que lo bordeaban por su parte sur, con varios cambios de vías alternas, otorgándole a este espacio de Progreso una actividad entre casual y relevante dependiendo de la hora del día. Sí, es lo que apareció hace poquito, que sonó mucho. Esa parte va pues junto con pegada con la historia del campo Anáhuac, ¿no? Porque el campo Anáhuac tenía una característica que estaba hundido. Okay. Entonces, cuando ibas a jugar fútbol, tenía unas porterías ahí de metal. Cuando ibas a jugar fútbol al campo Anáhuac, jugabas por debajo del nivel de la calle, como un parque hundido. Ajá. Pero las rieles del tren que pasaban en la parte sur estaban más altas. Entonces, si ya de por sí el campo Anáhuac estaba hundido y las rieles estaban sobre el nivel de la calle, se veía impresionante. Sí. O sea, tú veías el tren o los furgones estacionados o andando, y tú jugando y los veías gigantescos. Veías una mole allá. De hecho, eran unas moles, ¿no? Eran enormes. Pero daba una vista muy peculiar de ese rumbo de la ciudad. ¿Y por qué a veces era cambiante? Porque en la noche estaba oscuro. Entonces tú pasabas por la noche por ahí, eso parecía... Da miedo. Da miedo. De hecho, todavía tengo sueños de cuando enfrente estaba el Hospital Naval, sigue estando el Hospital Naval ahí. Pero todo lo demás era entre hierba, terreno hundido, furgones. O sea, tenía una vista muy... Si pasabas ahí llegaban los circos. Ahí llegaban todos los circos de Progreso, ahí llegaban en el campo Anáhuac. Entonces, Anáhuac y esa vía están muy relacionadas en mi mente. Okay. Todavía están, que era lo que te decía, si tú caminas en la calle de atrás de la Carlos Marx, están las vías vivas, están a flor de calle, no están enterradas ni nada, están semi-hundidas en el asfalto y puedes seguir la línea hasta donde se pueda. Sí, pero sí fue como que para mucha gente se sorprendieron, ¡ay, encontraron vías allá! Y dije, ¿por qué pasaba el tren por ahí? Y entonces fue esa información que dije, esto el maestro seguro sabe. Y también la vía que sale a Mérida, donde están haciendo el viaducto. Cuando la adoquinaron, o sea, cuando dejó de salir el tren ahí, no quitaron las vías. O sea, quedaron las vías, hicieron el pavimento. Sí, yo me acuerdo que cuando íbamos a casa de mi tía, como le comenté hace rato, ella vive casi a las afueras de Progreso. Y íbamos por allá y se veían las rieles del tren donde pasaba. Claro. Pero ya después que le pusieron pavimento, pues... Y eso, de alguna forma, yo creo, no soy ingeniero, pero también impide el filtraje del agua, el que cuando se llueve se inunda, porque estaban las rieles y encima le tiraban el chapopote, y encima estaban las rieles, los durmientes, las piedritas que llevaba, todo eso, pues evita que sea poroso el piso, ¿no?
Ok. Se hacen unos charcos enormes. Sí. Como en la estación, ¿no? Igual taparon las rieles, no las quitaron. Sí, pues ahí deben estar. Sí. Pues sí. En ese entonces, pues ya nadie le interesaba, porque si alguien lo hubiese visto con cuestiones económicas, levantar las rieles, venderlas, fundirlas Por otra al vez. kilo. Tú me estabas contando el otro día si habían dos. Es que es la parte de la estación y luego como que se abría así y parece que se abría un poquito más, ¿no? Como que para maniobras. ¿Dónde está el Sí. super aquí? ¿No? Atrás. Sí, donde está la estación ahorita, camiones Ajá. urbanos. O sea, no sé si se abría una sección más. Sí, ahí, estaba pero- en línea recta del muelle. Ujú. Y luego hacía así. Como una D, ¿no? Así es. D mayúscula. Por más o ejemplo, menos. los trenes que venían, que iban con el sorbo y todo, no entraban a ese desvío. Pasaban. Seguían en línea recta. Ok. Pues ahí está, pues. Muy bien. Wow, me quedé así ahorita. Sí. Pero la psique, la psicología, el pensamiento de progresión está unido a los ferrocarriles. Sí, a los es trenes. parte. Yo así muy vagamente recuerdo que despertaba en las mañanas con el ruido del tren, desde que sonaba, que, mamá, ahí viene el tren, pero así muy vagamente, pues nada más. Cuando enganchaban los furgones, ese sonido de blum, Ajá, sí, las engancha, manitas. tremendo. Yo decía, se están saludando. Sí. Y Sí. se escuchaba claramente porque vivimos casi cerca del centro. Estamos en la 88 y luego y se escuchaba, llegaba Sí. el tren. Clarito. De casualidad, ¿tendrá más o menos el dato o más o menos la fecha donde la última vez que estuvo el tren aquí en Progreso? Es que hubo una época en que ya dejó de dar servicio. Y luego a alguien se le ocurrió rehabilitarlo. Volvió. Entonces ya no se daba el servicio, pero las líneas estaban ahí. Funcionaba. Estaban estables todavía. Incluso, si te das cuenta, donde entran a las empresas que están aquí llegando a Mérida, donde están establecidas las empresas que hacen productos y luego para sacarlos del país, el polo industrial que está aquí. Ok, sí. El parque industrial. El ¿no? parque, allá hay todavía una estación, Sí, pero esa entre estación, ambos puentes. sí, no data, o sea, no la hicieron cuando se hizo el tren. No. Esa estación se rehabilitó mucho tiempo después para tomar el tren que iba de Progreso a Mérida rehabilitado para las maquiladoras. Llevar a gente de Mérida a su maquiladora o de Progreso a la maquiladora. Por eso esa estación, no es una estación, es un paradero. Sí. Ese paradero está intacto, Sí. nuevecito, porque se rehabilitó después. Ah. Entonces podríamos calcular que eso estamos hablando de los años 2000. 80, 82, 84, donde el tren se rehabilitó y le dio la torre a los camiones en el verano, Sí. porque un tren lleva un Sí, montón de gente. muchísimo. Y en Sí. una vuelta jala Así todos. es, claro, va muy despacio, Pero lleva un montón de gente. Entonces, imagínate los domingos de temporada, así como ahora esta temporada. Dos en vueltas, donde algo, la se gente espera los camiones y en ese tiempo, ¿no? Se subían al tren todos y vámonos. Pero, o sea, digamos, el último tren que llegó a entrar y salir de Progreso, ¿habrá cruzado de los 2000? No llegó a los 2000. No, ya no llegó. Cuando mucho los años 80, cuando mucho. Y ya no eran los trenes de vapor. No, ya eran No, las máquinas ajá. azules, Sí, que son eran como de- cajas de- rectangulares. de diésel. Sí. Ya no usaban el vapor. Entonces, en esas imágenes de los años 50, 60, todavía la máquina era de vapor. Sí, de esas que se Porque eso era muy pintoresco, muy pintoresco. Sí. De hecho, el tren de la miseria pasaba cerca de algunas casas de aquí, de Jijilu Pueblo, de Concal. Y ese Pero igual tira para los lados, ¿verdad? prendía el guano Sí. en las casas. Las chispas se prendían. Otra vez se quemó. Otra vez pasó el tren. Se los llevó el tren. Pues Eso es un dicho me lleva el tren. Así que creo que tiene que data de los revolucionarios, porque los revolucionarios usaron los días. Es una ironía, ¿no? Porfirio Díaz las hizo para progresar el país y no sabía que esas vías las iban a utilizar para atacarlo. para tirarlo. Muy bonito. Se el tiro por Pues- la culata. Ok, pues hasta aquí llegamos con estos 5 puntitos referentes a algunos puntos del tren que queríamos platicar con usted y le agradezco mucho la oportunidad de esa clase VIP que estamos compartiendo aquí con la banda de carnívoras y carnívoros. Maestro, un honor, un gusto que nuevamente hayamos podido grabar un video con usted y pues ya para ir cerrando un poquito el video, no sé, algún comentario que tenga, algo que quiera. Pues no, al contrario, no, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes para pues, acompañarnos aquí en este colectivo, en esta pequeña unidad académica que tenemos y pues tomarse la molestia de hacer todo este trabajo y de poderlo comunicar a Progreso. O sea, la labor que ustedes hacen es invaluable. O sea, el escudriñar mis escritos, revisar esa información, compartir esa información, pues es formidable para mí. Y pues tienen las puertas abiertas cuando quieran regresar. Son bienvenidos. Huele a Crónicas de Progreso. Por bien, encantado. De hecho, es un experimento que me pareció interesante de toda su información y pues con lo que hacemos fusionar, a ver qué sale. Y hay temas muy variados. El de las monedas. Hay dos monedas de Progreso que se encontraron muy. Hay una griega de los años de Sócrates y hay una de judía de los años de la revolución de los judíos contra los romanos. O sea, solo esa moneda está valuada como en 15,000 euros. Podemos hacer. Y ya falleció la persona que la tenía. O sea, que ¿dónde dijo? Voy a investigar si su esposa sabe, ¿no? Es que hay muchas cosas que dices, bueno, el Progreso no tiene nada de historias, ¿no? Y claro el Progreso sí. tiene un montón de historias que no se han contado y que faltan por contar. Claro, y de los inmigrantes. O sea, Progreso es tierra de inmigrantes. O sea, por aquí entraron los libaneses, los canarios. Los canarios eran los únicos europeos que soportaban el calor de Yucatán, porque a mí las Canarias hace calor, no es como la península ibérica. Entonces, hay gente, la otra vez he escuchado a mis alumnos, son descendientes de españoles y no lo saben. Y les dije, tu papá vino de Canarias y tu abuelo y tu abuelo vino de lugares diferentes de España. Entonces, esa genética que tenemos los progreseños es diferente del resto del estado. De coreanos, chinos, libaneses, cubanos, estamos revolvidos. Eso es un capítulo completo que nos daría mucho gusto ver. Ok, pues, mi estimada Costilla, ¿algún comentario, algo? Pues, no, la verdad... ¿Alguna queja? No, ninguna. Se me hizo muy... Sí, eso no. Apagaron la luz. Sí. No, la verdad, todo muy interesante. Me gusta mucho. La historia a mí me gusta mucho. Yo soy más de irme a leer historias. Me gusta la historia griega, los romanos, todo lo que tenga que ver con historia. Me gusta. De hecho, creo que fue una de mis materias más fuertes tanto en la secundaria como en la prepa. Bueno, poquito que vi en la prepa. Pero aquí, la verdad, me gusta estar acá. Sí. Es muy interesante todo. Que no sea la última. Quedamos en compartir las fotos para que... Sí, para que cuando editemos pues salgan en primer plano. Perfecto. Pues maestro, nuevamente le agradezco por este especial A Fuego Lento, Crónicas de Progreso el Tren, que esperemos que hayan más episodios porque estuvo muy interesante y muy informativo. Nuevamente le agradezco pues la banda que le siga en sus páginas, Cronista de Progreso, todo lo que referente a esta información y nueva información que va a ir saliendo ahí, totalmente actualizado. Pues, buenas noches a todos, que estén bien. Ahí está, pues nos vemos en el siguiente video, les agradecemos mucho, like, suscríbanse, compartan y manténganse pendientes porque huele a un siguiente capítulo. Arre pues, nos vemos. Bueno.